¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo están todos ustedes? Me encanta la posibilidad de poder compartir con ustedes algo de matemáticas, en este caso matemáticas y plantas. ¿Por qué plantas? Porque el tema que nos ocupa el día de hoy son las plantas, y quiero iniciar haciendo una pregunta que para algunos podría sonar provocativa, pero es la pregunta que vale la pena revisar con un poco de cuidado. ¿Las plantas y los animales saben matemáticas? Alguien podría decir, pues si las plantas no piensan, no pueden saber matemáticas, si los animales no piensan, algunas personas creen que sí, no debieran saber matemáticas o sí debieran saber matemáticas, pero les quiero mostrar unas imágenes y unas ideas y replantear nuevamente la pregunta si podrán saber o no matemáticas. Bueno, inicio con un viaje en el tiempo al inicio del siglo XVII. Al inicio del siglo XVII, Galileo hizo una afirmación que dijo así: Dios escribió el universo en el lenguaje de las matemáticas. A lo que se refería era a que donde él volteaba veía regularidades, veía simetrías, veía algo que él pensaba que se podía describir en términos de las matemáticas. Aunque mucha de la matemática que tenemos hoy en día no se conocía, Galileo decía: la naturaleza fue escrita en el lenguaje de las matemáticas. Vamos a ver si compartimos con él esta idea o no. Esta es una foto de una flor y podemos ver aquí la flor y decir, además de que está bonita, pensar por qué está bonita. Está bonita porque está simétrica, tiene una piececita que se repite y se repite regularmente alrededor de círculos concéntricos, y empezamos a hablar de conceptos matemáticos. Si vemos esta otra imagen, no cabe ninguna duda de que tiene belleza, tiene simetría y tiene algo muy regular. Si quisiera uno describir por qué esta imagen es atractiva, por qué alguien se toma la molestia de tomar la foto, pues tiene algo. Si vemos esta, yo me empiezo a emocionar porque alguien me preguntó en alguna ocasión, ¿cuál es la figura geométrica más frecuente en la naturaleza? La figura geométrica más presente en la naturaleza es el pentágono. Si se asoman, ahí al centro hay una estrellita y es un pentágono, eso es un pentágono. ¿Y cómo sabe la planta que va a ser un pentágono? ¿Cómo sabe que va a ser estas espirales? ¿O cómo sabe que las puntas de sus hojas van a ser de forma similar a algo que geométricamente podríamos describir? Si vamos a esta otra, parece que fueron a la misma escuela y se copiaron, porque tienen características compartidas. Pasamos a otra y dice uno aquí, ya, la tentación es enorme. Esta tomada desde exactamente la parte superior, no solamente tiene su pentágono, el que se reconoce perfectamente aquí, sino que las espirales se reconocen perfectamente. Hay espirales aquí que no puede uno evitar ver. Y la pregunta es entonces, ¿estas espirales son casualidad? ¿Las plantas saben que van a formar espirales? ¿Las plantas saben que van a formar figuras con simetría pentamérica? ¿Qué quiere decir simetría con respecto a 5 ejes? Pues uno se lo podría preguntar, porque resulta que el girasol tiene características similares. El girasol, aquí pueden ver, hay espirales que van para un lado, pero también hay espirales que van para el otro. Entonces el girasol no solamente se tomó la molestia de hacer espirales en una dirección, se tomó la molestia de hacer espirales en las dos. Y entonces, si uno ve las plantas, a lo mejor al principio parecían suculentas y todas podrían tener alguna relación. Esta no es una suculenta, pero también tiene estas espirales. Entonces dice uno, aquí hay algo. ¿Qué es ese algo? Ese algo que me dice que hay figuras y hay formas geométricas que se repiten. Si vamos a otro objeto, que es una piña tomada de cualquier pino, y la ve uno por la parte de arriba, resulta que también tiene espirales para un lado, pero también tiene espirales para el otro. Y entonces dice uno,
no, esto ya salió de control. Hay demasiadas figuras, demasiados conceptos que provienen de la matemática que están presentes en las plantas. Y aquí nos descaramos y ponemos la figura que habíamos visto hace un rato. De hecho, no es la misma, es diferente, pero todas van a mostrar características similares. Y una espiral. Es una espiral particular, es una espiral conocida, famosa, bonita. En un momento más comento por qué. Aquí ven cuadraditos y ven rectangulitos y ven cosas. Entonces dice uno, esta imagen, algunos de ustedes la conocerán y dirán, yo ya la he visto en la escuela o la vi en algún lado. Bueno, esta espiral está hecha con elementos matemáticos que provienen de un lado completamente distinto, que no tiene nada que ver con las plantas. ¿Sí? Pero me quiero detener un momento a decir qué son las matemáticas, porque todo el mundo hablamos de matemáticas, pero no decimos con frecuencia qué son las matemáticas. Y las matemáticas, como escribí yo aquí, es saber pensar sobre lo que hay que saber. Las matemáticas no son figuras geométricas, las matemáticas no son ecuaciones, las matemáticas no son despejes, las matemáticas no son igualdades. Las matemáticas es algo mucho más profundo, es saber pensar. Y ahí es por donde podríamos descalificar a las plantas y a los animales. Las plantas, casi nadie me discutirá que no pueden pensar sobre lo que hay que saber. Pero las plantas hacen algo. A lo mejor lo que hacen no es saber, pero lo construyen, lo desarrollan. Cuando yo veo esta planta y veo esta idea matemática, puedo ver que si la planta no sabe matemáticas, de acuerdo, pero está construyendo objetos con propiedades matemáticas. Y déjenme explicar cómo se forma esta espiral y qué tiene que ver con esta espiral que aparece en la planta. Esta espiral se forma de una manera muy simple. Tomamos un cuadradito pequeñito aquí, y le pegamos al lado otro cuadradito igual. Entonces tengo dos cuadraditos y me da un rectángulo que es más largo de un lado que del otro, y del lado rectangular le pego otro cuadrado. En este caso, como son dos cuadraditos del lado 1, pues le pego un cuadrado del lado 2 y obtengo un rectángulo más grande, de 2 por 3. Del lado más largo le pego un cuadradito que va a ser de 3 por 3, obtengo un rectángulo. Del lado más largo le pego un cuadradito, ahora es de 5 por 5. Del lado más grande le pego otro cuadradito de 8 por 8. De lo que resulta al lado más largo le aumento otro cuadradito, resulta ser de 13 por 13. El lado más largo ahora de este rectángulo es de 21 por 21, de 21, le pego un cuadrado de 21 por 21. El siguiente que le estaría yo pegando sería de 13 más 21, sería de 34. Y después 34 más 21, ¿sí? Que serían 55, y así me sigo. Esas espirales surgen de lo que algunos de ustedes podrán haber escuchado anteriormente, que es la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci, y estas espirales resultan ser las mismas, ¿sí? Algunas van para un lado, otras van para el otro, pero las espirales las podemos construir en cualquier dirección. Entonces, las espirales son espirales construidas con sucesiones de Fibonacci. Y bueno, y este famoso Fibonacci, ¿quién es? Bueno, antes de explicarles quién es, déjenme explicarle cuál es la sucesión de Fibonacci, que proviene de este cuadradito, de esta construcción que acabamos de ver aquí. Nosotros lo que hicimos fue tomamos una cantidad y la sumamos con la anterior, y el resultado nos dio el siguiente número, y luego el 2 más este 1 me dio el 3, luego el 3 más este 2 me dio el 5, el 5 más el 3 me dio el 8. Entonces lo que quiere decir es que sumo los dos anteriores para obtener el próximo. Entonces aquí empiezo con el 0 y el 1. Si sumo estos dos, 0 y 1 me da 1. Luego sumo los últimos dos, 1 y 1 me da 2. 2 y 1 me da 3. 2 y 3 me da 5. Siempre que tome yo dos números, el siguiente se va a determinar sumando los dos anteriores. Entonces, por ejemplo, aquí 34 y 55 lo sumo y me dan 89. 89 y 144 lo sumo y me da 233. Y entonces puedo obtener una sucesión que nunca se acaba y se llaman los números de Fibonacci.
Alguien ya podrá decir, esto sí es matemáticas, esto es pura matemática, no tiene nada que ver, esto es pura matemática. Bueno, resulta que es matemática, pero proviene de problemas planteados en la matemática del mundo real. Entonces, ¿quién era Fibonacci? Fibonacci era el hijo de un comerciante, por ahí al inicio del siglo XIII, 1200 y muy poquitos años. De hecho, en 1202, él escribió un libro que, además de plantear el problema que les voy a presentar, hizo algo que es histórico para todos nosotros. Introdujo los números indoarábigos a Europa. Él escribió su primer libro en el que dijo: los números buenos para trabajar y para hacer las cuentas son los números indoarábigos. Venían de la India, pero fue a través de los árabes, con el comercio, que él los aprendió. Y en ese mismo libro él plantea un problema, que dice: tómate una pareja de conejitos. ¿Por qué? No sabemos, se le ocurrió que tenía una pareja de conejitos. Y imagínate que tardan 2 meses en reproducirse. Entonces la primera pareja de conejitos al mes siguiente pues sigue estando sola porque no está más que la misma pareja. Pero al segundo mes tienen un descendiente, estos son sus descendientes. Entonces esta pareja aquí sigue viviendo, pero el segundo mes tiene un descendiente, el cual al tercer mes pues ahí sigue, ¿no? Pero esta se volvió a reproducir, entonces tuvo otro descendiente. Y luego esta, el primer mes no se reprodujo, pero el segundo mes sí se reprodujo. El primer mes no se reproduce y el siguiente mes se reproduciría. Y entonces pregunta uno, ¿cuántas parejas de conejitos tendríamos mes tras mes? Y parece de magia. El primer mes, 1, 2, 3 y 5. Y si me regreso a ver la sucesión, es 1, 1, 2, 3 y 5. Y el siguiente número, que sería el 8, pues sería simplemente el número, aquí aparecen descendientes, esta ya se va a reproducir, esta ya se va a reproducir, esta ya también se va a reproducir, entonces tendríamos 3 más de los 5, tendríamos 8, y entonces tendríamos 8 parejitas. Y si se va uno más lejos y dice uno, ¿cuántos ancestros tiene una abeja? Es muy curioso, las abejas tienen ancestros masculinos o femeninos. A veces solamente femeninos, cuando se reproducen solamente de manera sin aparearse, a veces solamente son ancestros de un sexo y a veces de los dos, entonces van mezclando. Y cuando veo uno, nosotros, ¿cómo lo hacemos? Tenemos 2 papás, 4 abuelos, 8 bisabuelos, etc. Las abejas no. Si uno ve el número de ancestros que tienen, resulta que son 2, 3, 5, 8, 13, 21, y dice uno, qué locura, las abejas, los conejitos, en todos lados aparece Fibonacci. Ok, bueno, volvamos a las plantas. En las plantas tomamos una piña, ¿y qué va a pasar? Que esta piña no solamente tiene espirales, sino que me pongo de ocioso y cuento las espirales. Cuento las espirales y digo, a ver cuántas espirales tiene, y aquí están marcadas, ¿va? ¿Sí? En esta dirección tiene 13. Qué casualidad, el 13 sospechosísimo. Y en la otra dirección tiene 8. Y si se acuerdan, el 8 y el 13, los dos son números de esta sucesión. Y entonces dice uno, oye, ¿cómo? ¿Y no habrá piñas que tengan 12 o 11 o 10? No. El número espiral de las piñas es 5, 8, 13. Y entonces dice uno, ay caray, esto está muy extraño. Y luego toman una piña común y corriente de estas que se usan para hacer rebanadas de piña. Y si se acuerdan, las piñas tienen hexagonitos. Tomo una piña, le busco un hexagonito y me voy buscando en diagonal, me voy siguiendo la cadenita hasta que le dé la vuelta y aparezca por acá atrás. Y entonces cuento cuántos hexagonitos aparecieron hasta que complete yo una vuelta completa. ¿Cómo determino la vuelta? Porque me puedo ir por un lado o por el otro, es decir, yo me puedo ir por este lado de aquí o me puedo ir por este lado de acá. Cuando yendo por un lado coincido por el otro, cuento cuántos hexagonitos recorrí y resulta que van a ser 5, 8 o 13, o si la piña es enorme pueden encontrar alguna
con 21 hexagonitos. Las piñas son frutas que van creciendo y van haciendo el acomodo de sus hojitos de manera tal que aparecen diagonales con 5, 8, 13 o 21 partecitas. Y entonces dice uno, esto está ya demasiado alucinante. ¿Por qué? ¿Por qué las plantas hacen esto? ¿Quién se los enseñó? ¿Por qué lo saben o cómo lo intuyeron? Bueno, para complicar la existencia, antes de contestar esa pregunta, resulta que tomamos esta espiral, esta es una concha real, y vemos exactamente la misma forma en la concha general y los pedacitos de la concha. Y si toman un oído, ¿qué creen? Que también se parece a la espiral. Y si toman un rostro, va a haber ciertas medidas. ¿Se acuerdan que empezamos con un cuadrito de tamaño 1? El tamaño 1 es la distancia entre la nariz y el inicio de los labios, y empiezan a hacer la espiral y va a pasar exactamente por la barbilla y va a llegar aquí, a este punto, a esta altura, en lo que podríamos llamar lo largo del rostro. Y muchas otras distancias intermedias, aquí no están marcadas, si no, no se apreciaría este bello rostro del fondo, están conectados con esta espiral. Y si tomo un huevo, también aparece la espiral. Entonces dice uno, no, esto ya fue demasiado. Por todos lados aparecen estos numeritos y estas espirales. ¿Qué tienen que ver y por qué tienen algún significado? Bueno, todavía no voy a contestar. Aquí está una telaraña y aparecen las malvadas espirales en algún lado. Ya no los voy a cansar con demasiadas imágenes. Aquí hay un montón de imágenes donde puede uno ver que aparecen espirales. A veces son cactus, a veces son conchas, a veces son otro tipo de cosas, pero creo que me creerán que las espirales aparecen con mucha frecuencia en muchos lados. Y son estas espirales exactamente. ¿Y de dónde vienen? Esta espiral fue hecha no la espiral, esta imagen fue hecha con una computadora. Y lo que se hizo fue decirle a la computadora, aquí están estas manchitas, apriétamelas, acomódamelas, colócalas de manera tal que ocupen el menor espacio posible. Y cuando la computadora busca cómo acomodarlas, aparecen espirales. ¿Y aquí cuántas espirales aparecieron? 21. Si le doy poquitos puntos, aparecen 5 espirales. Si le doy más puntos, aparecen 8 espirales. Si le doy más puntos, aparecen 13, después 25. Y si le aumento un montón de puntos, se aprieta más y le van a salir 34 espirales. Entonces, de alguna manera, lo que estos números hacen es que son los que nos dicen cómo se empaquetó la información de mejor manera, cómo se empaquetó de manera ideal. ¿Y por qué es ideal? Porque si ustedes son una flor, me voy a regresar a la imagen del girasol, si ustedes son una flor y quieren producir semillas, pues ahí están sus semillas, ¿verdad? Y las quieren empaquetar de manera tal que la flor no desperdicie material, cuesta muy caro producir flores. Entonces queremos poner el mayor número de semillas en el menor espacio posible, y el acomodo matemático se puede ver que se logra haciendo espirales y en un cierto tamaño, ¿sí?, con un cierto número de espirales. El número de piececitas, que aquí serían semillas, nos determinaría cuál es la forma de las espirales y cuál es el número de las espirales. En el caso de esta planta, pues lo que quiere es poner hojas. ¿Por qué? Pues porque quiere captar el sol y entonces quiere poner hojas, pero tiene que poner el balance entre varias cosas. No estorbarse, porque no queremos que una hoja le haga sombra a la otra, y no queremos que haya espacio desperdiciado. Cuando las hojas se acomodan de la mejor manera, lo que logramos es este tipo de efectos de empaquetamiento ideal que en estos números se ve representado. Entonces, esta sucesión lo que dice es, cuando quieras hacer cosas de manera ideal o de manera perfecta o con ciertas propiedades, estos son los números mágicos. Esto lo que nos da es una resistencia enorme.
Estas formas tienen una resistencia enorme. Estas formas tienen propiedades acústicas perfectas, ¿sí? Estas formas se ven bonitas. Estas formas son terriblemente resistentes. Si ustedes intentan aplastar un huevo oprimiéndolo por estos dos extremos, es prácticamente imposible. Tomen un huevo y intenten aplastarlo, pidan permiso para hacer porquerías antes, y van a ver que en esta dirección es dificilísimo aplastarlo. En la otra dirección es muy fácil. Si ustedes aplastan por los lados, es muy fácil. Si ustedes aplastan por arriba y por abajo, es dificilísimo aplastar un huevo, es tremendamente resistente. Las telarañas también tienen otras propiedades. Entonces, lo que vimos es el concepto de espirales que está relacionado con la sucesión de Fibonacci. En el fondo lo que nos da es una manera de resolver óptimamente algo, acomodar semillas, darle resistencia física a algo, y esto las plantas lo descubrieron simplemente por prueba y error durante la evolución. En la teoría de la evolución nos dicen que las plantas van teniendo distintos intentos y algunos prosperan y otros no. Los que prosperaron son los que matemáticamente cumplen alguna propiedad. Esto es una galaxia. Esto es una maravilla. Las galaxias también hacen algo. Esto también son espirales y tienen las mismas formas geométricas. Los quiero dejar simplemente con esta idea de que las espirales aparecen en todos lados y con todo tipo de propósito. Con propiedades acústicas, con propiedades de resistencia física, con propiedades de empaquetamiento. ¿Y cuál será la propiedad de que en las galaxias esto se dé? Cada quien le puede pensar alguna solución. Bueno, y la sucesión de Fibonacci, algunos de ustedes van a decir, no es posible que hables de la sucesión de Fibonacci y no hablar de la razón dorada. La razón dorada es una cantidad que ustedes pueden buscar en internet y les van a decir que es una cantidad mágica. De hecho, si ustedes ven estos números de Fibonacci 2 a 2, toman el cociente, uno de ellos entre el otro, y se van haciendo los cocientes. Esa fracción, esos cocientes se van aproximando cada vez más a la razón dorada. ¿Qué es la razón dorada? La razón dorada es una cantidad que parece ser que percibimos como bella, estéticamente bella. Estas dos imágenes fueron hechas con razón dorada. Estas dos personas no existen. Estas dos personas no existen, las pueden encontrar en internet, ¿sí? Son imágenes que no existen, modelos que no existen, fueron hechos basándose en imágenes humanas, pero cambiando sus proporciones a razón dorada, de tal manera que nos parezcan más bellas. No es el tema del día de hoy, entonces solamente les quiero mostrar qué efectos puede tener la razón dorada. Pero como decía yo, es una historia para otra ocasión. Me quiero ir a otro concepto de las matemáticas que es muy de moda, son los fractales. ¿Qué son los fractales? Bueno, pensemos primero en los pulmones de un ser humano. Los pulmones se van conectando con estructuras cada vez más pequeñas, cada vez más ramificadas. Y si ustedes ven aquí un cuerpo de agua, también el agua va fluyendo de manera particular y alguna relación podríamos imaginarnos entre estos dos objetos. Bueno, este es un objeto matemático que llamamos fractal. La palabra fractal hace mención a que algo tiene dimensión fraccionaria, no es un entero, ni 1, ni 2, ni 3, sino en medio es una dimensión fraccionaria. Y los matemáticos construyeron esto con ecuaciones en los últimos 100 años, poco más de 100 años. No se produjeron las imágenes porque no teníamos la capacidad técnica, pero el concepto matemático tiene un poco más de 100 años, y se produjeron imágenes como estas, son fractales matemáticos. Aquí está otro fractal matemático, es un acercamiento del Mandelbrot, y si ustedes toman un pedacito de esa imagen y se acercan y la agrandan, pueden obtener otro tipo de imágenes. Esta no es un fractal, este es un helecho. Pero uno puede decir, ¿se parecerán? ¿Tendrán algo que ver? ¿Será que alguna estructura de esta imagen tiene propiedades similares a esta? Y la respuesta es sí. Es lo que en matemáticas se llama estructuras autosimilares. Es que si yo tomo un pedacito y lo analizo, se parece al todo. Por ejemplo, si yo tomo una hojita aquí y me la imagino, pues se parece a la hojota.
y pareciera que un pedacito es similar al total. Bueno, me voy ahora a otros fractales. Aquí está un fractal y si lo ven y ven solamente un pedazo, por ejemplo, este pedazo, podríamos pensar que es una col. Y alguien dice, no, está demasiado bonito para ser una col. Ok, bueno, permítanme continuar y vamos a ver. ¿Esto es una imagen por computadora o es una fotografía real? Es una fotografía real. Pero tiene estructuras interesantes que se parecen a las que mostré en otras imágenes matemáticas, ¿va? Si continúo, esta es una imagen artificial hecha con computadora. Esta, si yo les mostrara únicamente la parte de arriba, me creerían que es una imagen por computadora. Pero dejé intencionalmente la parte de abajo para que vean que es una col. Entonces esto es una col. Y tiene estructuras, tiene estructuras que se parecen un montón a estas imágenes raras que hemos estado viendo. Bueno, los fractales son tan bonitos que ya se incluyeron en la moda. Aquí está una imagen hecha con puros fractales, imágenes fractales imaginarias y algunas imágenes reales. Les voy a mostrar una secuencia de varias fotos y quiero que nos preguntemos si son reales o son creadas por computadora. Aquí está una foto y alguien me podrá decir, yo le apostaría tal vez que es real, me la imaginaría en alguna cadena montañosa, los Alpes, los Andes, las montañas rocallosas, qué sé yo. Ok, ¿qué tal esta? ¿Será real esta montaña? ¿Qué tal esta? ¿Podrá haber algún paisaje en la Tierra que se parezca a este? ¿Y qué tal esta? Y si seguimos, les pregunto por esta. ¿Será real o será imaginaria esta foto? ¿Qué tal esta? Me voy a regresar para que las veamos con un poco más de calma. Hagan sus apuestas cuáles son reales y cuáles son artificiales. Esta es una. Aquí está otra. Aquí está otra. Aquí está. Bueno, esta es real. Ay, me estoy yendo en la dirección equivocada, perdón. Aquí está. ¿Esta imagen se ve real? ¿Alguien apostaría porque esta imagen es real? Es de las más reales de todas, ¿va? Se ve más real, más realista que esta. Esta imagen es un acercamiento de la siguiente. Que quien haya visto la película de Avatar va a saber que es artificial. Esta imagen es artificial y es hecha por computadora. Estas imágenes son hechas por computadora, ¿sí? Y algunas están mezcladas, mitad real y mitad por computadora. ¿Y por qué las puse? Porque el fractal es un objeto matemático que se obtiene de mezclar ecuaciones y jugar con ecuaciones de las que vemos en secundaria, no son ecuaciones más complejas que las que vemos en secundaria, y estas ecuaciones les da uno colores a los numeritos y empieza uno a resolver ecuaciones, a pintar de colores y cambiando la dimensión entre 1, 2 o 2 y 3 obtiene uno imágenes que se parecen cada vez más a objetos reales. Y eso se llaman fractales y son tan exitosos que hoy en día las películas de ciencia ficción ya no utilizan las técnicas que se utilizaban antes. Antes veía uno una película y decía, esto es real, esto es artificial, esto son caricaturas, esto es de verdad. Hoy en día ya no podemos distinguir lo que es real de lo que es generado por computadora y el proceso que se utiliza para hacer que una imagen se vea real se llama fractalización. Es tomarlo y moverlo para que se haga fractal, es decir, la realidad es fractal, pero nuestros ojos pintan rayas muy bien delimitadas y entonces vemos que eso es artificial. Para engañar al ojo y que el ojo no se dé cuenta que eso es artificial,
fractalizamos las imágenes de a mentiritas, tomamos una imagen de a mentiritas y la fractalizamos. Entonces, esta a lo mejor dice uno, esto no me lo imagino ver en la naturaleza, le apuesto a que es artificial. Sí, pero esta ya no sabemos si es artificial o no, ¿sí? Esta se puede generar por computadora, lo mismo que esta, ¿sí? Y esta se generó por computadora, de hecho todas se generaron por computadora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y quiero resumir dos conceptos, no me metí en muchas cosas de la matemática, me metí solamente en dos conceptos, las espirales y los números de la sucesión de Fibonacci y los fractales. Y lo que quisiera contestar es que las plantas y los animales tal vez no piensan en matemáticas, pero han descubierto las matemáticas, han usado las matemáticas, y entonces podría yo decir, las plantas y los animales han descubierto soluciones matemáticas, a veces por eficiencia, y nosotros las consideramos bellas, ¿sí? A cualquier lado que volteemos vamos a encontrar ideas matemáticas, y todas ellas están presentes en el mundo animal y vegetal. Entonces las matemáticas existen en la naturaleza, tal vez las plantas y los animales no son conscientes de ellas, pero las plantas y los animales descubrieron las matemáticas, aplicaron las matemáticas y todo el tiempo las están utilizando para ser más eficientes, para sobrevivir mejor, para producir la descendencia que requieren. Y de pasada, el término belleza es nuestro, para placer nuestro, y los quería dejar con esta idea. Las plantas y los animales crean matemáticas, no la saben, no la entienden, no son conscientes, pero la crean todo el tiempo y vivimos rodeados de matemáticas en las plantas y en los animales. Muchísimas gracias.